ingeniero de administración de finanzas, nuestro especialista senior aquí en Regus Latam de HubSpot, así que de verdad el que más, yo creo que hoy día el que más sabe de HubSpot en el equipo es Ariel aquí presente. Casado y futuro papá, ya queda poquito para tener ahí al bebé ahí en brazos. Tiene experiencia en el mundo de ERP, comenzó ahí su carrera, su desarrollo profesional y ahora está full especializado en CRM con HubSpot y le encanta, o sea, le gusta cantar o leer, o sea, es bien artista. Es actor también, me soplaron por interno que es un poco actor, así que también tiene ahí su otro lado profesional. Y un superpoder que yo también lo destaco y por eso lo quise invitar en esta oportunidad es que piensa fuera de la caja. ¿En qué sentido? Cada vez que HubSpot o nosotros mismos vemos, ¿cierto? Que HubSpot no te permite hacer tal cosa, el Ariel es experto en decir, no, hay una vuelta, podemos darle otra solución. Y eso lo ha llevado a especializarse y buscar soluciones y por eso quiero que introducirles ahora y presentar a Ariel para que nos comparta en esta mañana, en esta tarde ya, cómo luce un portal de HubSpot saludable. Así que bienvenido, Ariel, en esta jornada. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Claudia. Bueno, bienvenido a todos los presentes. Ahí veo algunos nombres un poco ahí conocidos y otros no tanto. Destaco la presentación que me dio de le gusta cantar o leer, porque como buen hombre o hago uno o hago lo otro, pero no soy tan multitarea como yo sé que, por ejemplo, es Claudia. No, pero sí, me encanta el mundo de HubSpot. Me considero un poco un bicho raro porque de tener como un lado artístico, me gusta mucho el lado matemático, me gusta la ingeniería, me gusta todo esto. Y partiendo hace algún tiempo ya con ERP, directamente Oracle, estuve ahí varios años con empresas así súper grandes y también trabajando en implementación de ERP. Y como dato curioso, yo antes de Oracle, yo partí como usuario de HubSpot. Yo partí Ah, como un usuario final en una empresa en el cual a mí me implementaron HubSpot y yo utilizaba. Entonces tengo la vuelta ahí del usuario y ya ahora por esta otra parte full implementación. Así que no, ahí súper contento, enamorado de HubSpot, la verdad, y me gusta mucho el mundo, el ecosistema que tiene, así que así ahora es. vamos a hablar entonces de si tan enamorado estoy, cómo cuidarlo. Lo Así que es. uno Y ama mira, lo cuida. quiero hacerte una primera pregunta antes de que vayamos de lleno a los ejemplos. Hoy día vamos a hacer una sesión muy práctica. Ariel nos va a compartir ahí sus tips y desde HubSpot directamente. Y quiero hacerte una pregunta, porque cuando estábamos planificando esto dijimos, ya, vamos a ver, o sea, queremos enseñar y queremos transmitir cómo luce un portal de HubSpot saludable. Y nos gusta esta palabra porque, al igual como uno mismo, ¿cierto? Uno va al doctor y uno se hace exámenes y cada vez que no sé cuántos se han hecho exámenes de sangre, aparece un rango, ¿cierto? Dice ya, tal componente, ¿cierto? Tal cosa, el rango normal es entre tanto y tanto, y uno ahí aparece si está medio fuera, ¿cierto? Es algo que hay que revisar. Mm, Y tal como en ese ejemplo, dentro de HubSpot también existen, quizás no son parámetros conocidos mm, por todos, no hay un estándar, ¿cierto? No hay una ficha de, mira, esto tiene que, porque obviamente HubSpot es 100% personalizado para todos los negocios y de acuerdo a cada necesidad. Queremos transmitirles a ustedes desde nuestra experiencia cómo luce, cuáles son esas señales de un portal de mm, HubSpot saludable para funcionar de una manera sana dentro del portal y mm. que podamos estar alertas cuando algo o estemos quizás haciendo una mala práctica que obviamente nos afecte en el día a día. No sé cómo ves tú, Ariel, cómo lo definirías en tus palabras, qué es un portal de HubSpot saludable antes de entrar de lleno a la materia. Bueno, de partida no lo voy a definir, sino que voy a usar el concepto que realmente se usa para esto, que es el data health, ¿ya? El data health o salud de un sistema. Este es un concepto que no está acuñado a HubSpot, sino que es un concepto que en verdad está acuñado en el área tecnológica, en todo sistema, en todo ecosistema también, en ver cómo nosotros podemos medir la salud del sistema que tenemos actualmente, en este caso de HubSpot. Y este Claro. Data Health, esta salud, hace referencia un poco a la implementación de procesos
o de tareas que garanticen un nivel muy alto de calidad de información. Y es información que finalmente genera la empresa, ¿cierto? O sea, no podríamos estar refiriéndonos a la capacidad de detectar a nivel de fiabilidad de datos de empresa y de implementar los cambios necesarios eh, para aumentar el nivel de confianza que tenemos y la calidad de la información. Y en este entorno como actual de salud, donde las empresas generalmente giran hacia un modelo de gestión basado en datos, ¿cierto? O data driven, como le podríamos llamar, la salud de estos datos se convierte en una necesidad ¿para qué? Para tomar decisiones rápidas, fiables en todos los niveles empresariales. Y nos va a servir para 4 cosas principales. Uno, tomar mejores decisiones. 2, mejorar la relación que tenemos con nuestros clientes o prospectos Ujú. o con quienes nos relacionamos, sea cliente interno como cliente externo. Reducir los costes o todos los costos que tengamos asociados y obviamente con eso aumentar el revenue, ¿cierto? Que Claro. tenemos en cuanto estamos en redes LATAM, ¿cierto? Aumentar este revenue y finalmente garantizar un crecimiento que sea sostenible. Así como un bebé crece, ¿cierto? Cuando va constantemente con su alimentación correcta, va a crecer sano. Exacto. Pero de la otra manera podría eventualmente igual crecer, pero un poco destartalado, como podrían decirlo. No sabemos para dónde va, etcétera. Entonces, cuando definimos la salud de un CRM, en este caso HubSpot, como saludable, es poder medir si los datos me están sirviendo para poder tomar decisión, para saber cómo estoy relacionándome en la llegada con mi cliente interno o externo, cómo puedo aumentar finalmente mi revenue con la salud del CRM y cómo puedo garantizar un crecimiento sostenible, sustentable de cara a futuro. Todos queremos crecer, entonces es muy importante también tomar en cuenta eso. Qué importante. Sí, yo también, yo comencé hace también varios años con HubSpot y creo que me faltó en ese momento, ya en la experiencia me faltó pensar como en ese crecimiento, porque uno se pone a crear propiedades, ¿cierto? Uno se entusiasma. Yo soy más del área de marketing y me pasó mucho que llegaba, ¿cierto? El cliente, oye, tenemos esta idea ya, y yo creando propiedades, creando workflow, pero cuando ya empezaba a ver que iba creciendo la cuenta, me decía yo, hoy quizá esto lo podría haber nombrado de tal manera, hubiese creado, antes no se podían crear carpetas, entonces también estaba como todo así, todo encima. Entonces, vamos de lleno entonces, Ariel, con lo que tú tienes para compartirnos. Vamos a tomar 10 puntos específicamente, 10 consejos prácticos que podemos aplicar en nuestros portales para mantener un portal de HubSpot saludable que nos permita crecer, tomar datos certeros y obviamente generar mayor rentabilidad al tener un mejor uso de la herramienta. Sí, perfecto. Y el primer punto, el cual nosotros quisiéramos abordar, es que los datos no se llenan solos. Los datos se llenan y se nutren con personas que llenan esa información, ya sea a través de un formulario o como sea. Por ende, es muy importante saber a quién tenemos en nuestro CRM, cuáles son los roles, cuáles son los permisos que esta persona finalmente va a tener, ¿ya? Podríamos hablar directamente como del superadministrador, pero me gustaría introducir un poco en el ambiente de HubSpot por qué quiero llegar al final al superadministrador y cuál es un poco su rol, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de roles y permisos, no podemos primero no hablar de la licencia finalmente de HubSpot que tenemos contratada, ¿cierto? Porque de esa manera nosotros podemos entender qué podemos y qué no podemos hacer en la interfaz de gestión de usuarios de partida. Y nos va a servir para entender que la licencia juega un rol clave en la gestión y administración de usuarios. Por ejemplo, una plataforma que sea de tipo starter no te va a permitir tener equipos. Y aquí me gustaría un poco compartirles pantalla para que ustedes puedan ir revisando de qué estoy hablando. Creo que ahí está, ¿cierto? Sí, Sí, perfecto. 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 Aquí tenemos nosotros un ambiente de pruebas interno que utilizamos, ¿ya? Y acá nosotros vamos a ver, si ustedes entran a sus ambientes de HubSpot, van a poder ver que tienen o más o menos accesos de los que tengo acá y esto va a depender directamente de su licencia. O ¿Bien? sea, si no, Eh, si alguien ahora entra y no ve eso, es por un tema de licencia. exacto, tal cual de partida, puede ser por la licencia o de partida es porque tampoco te dieron mucho El permiso a acceso. poder acceder acá. Puede ser Exacto. por ambas cosas, ¿ya?
hay que hacer una distinción ahí en eso. Y una plataforma como la que decía de tipo starter no te va a permitir, por ejemplo, tener equipos. Aquí nosotros tenemos un botón que se llama equipos, donde nosotros podemos agrupar finalmente, y como HubSpot lo define, permite organizar a usuarios en grupos para fines de organización y creación de informes, por ejemplo. Tampoco te va a permitir tener ajustes preestablecidos como los tenemos acá. Tampoco vas a tener conjuntos de permisos, ¿ya? Por ende, es un poco más limitado el acceso que nosotros tenemos, ¿ya? Si esta persona entra, le voy a agregar el perfil de ejecutivo, por ejemplo, de línea de negocio 1, que, por ejemplo, ya lo configuramos. Lo único que va a poder hacer una persona en el nivel de tipo usuario es gestionar un usuario un poco más uno a uno. Es como, voy a tener mi usuario o clonar alguno. Primero voy a hacer un modelo de un usuario en específico que tenga algunos permisos más o menos bien configurados, ¿cierto? Por ejemplo, voy a usar una licencia starter con un usuario que va a ser un vendedor A, que va a tener tales accesos. Puede editar un contacto, puede ver un contacto, puede editar un negocio, puede ver un negocio. Entonces, si lo seteo de tal manera que me permita poder tener, cuando llegue una nueva persona al equipo con el mismo rol, poder tomar este como modelo y clonarlo, voy a poder hacerlo y ya no es necesario que hubiera tenido, por ejemplo, un ajuste preestablecido o un conjunto Claro. de permisos o a lo mejor un equipo. Entonces, aquí nos damos cuenta que si bien por tener una licencia starter tengo menos accesos, sí hay una manera de poder administrarlos de una manera mucho más ordenada, ¿cierto? O lisa y llanamente poder utilizar las plantillas por defecto que tiene HubSpot. De hecho, cuando yo voy a crear un usuario y le voy a poner algún dato de prueba.com, por ejemplo, voy a ir a siguiente y aquí HubSpot, bueno, aquí me va a pedir alguna licencia en específico, pero en el definir el acceso, aquí me voy a encontrar con un botón que dice comenzar con una plantilla y HubSpot tiene definidas algunas plantillas que van desde visualización, usuario estándar, desarrollador de CMS, marketer de contenido, manager de ventas y al final vamos a hablar de este concepto del superadministrador. Pero si ustedes se dan cuenta, Mm. yo al darle acceso a esta persona ya tiene algunos conceptos predefinidos. Si esto me sirve, puedo utilizarlo como modelo independiente de la licencia que yo tenga. Ahora, avanzando un poco más, en una suite ya que sea de Pro, ¿sí? Un nivel Pro, te va a permitir, sí, tener equipos, ¿ya? Voy a ir atrás acá, voy a descartar, te va a permitir tener equipos. ¿Bien? Algo que no te permitía tener Starter, por ejemplo. Y este equipo te va a servir para poder realizar gestiones sobre el equipo a través de informes, reportes, automatizaciones y a nivel de equipo siempre y cuando también tengan alguna licencia asignada. Distinguimos un poco la suite de la licencia en específico que tiene asignada esta persona. Por ejemplo, si yo quiero hacer una rotación entre tres ejecutivos que van a llamar, independiente que sea aleatorio, llegue el lead y se vaya rotando entre tres ejecutivos, puedo utilizar el concepto de equipo. A estas tres personas las dejo en un equipo en específico, le agrego automatización y el CRM va a empezar a hacer su división de manera aleatoria. También en este nivel de Pro podríamos tener ajustes preestablecidos que nos permitirán, como dice su nombre, preestablecer preferencias de usuario, que ese es un poco este botón que tenemos acá de ajustes preestablecidos. Y la preferencia que nosotros podemos configurar, eh, vamos a directamente ver un poco accesos que sean, por ejemplo, notificaciones en específico que quiero que todos mis usuarios tengan por defecto. ¿Cuál es el idioma que yo quiero que tengan, por ejemplo, las personas al momento de entrar? ¿Cuál es la página principal? ¿Cuál es el panel, por ejemplo, de informes predeterminados que va a tener? ¿Qué formato de número y fecha? ¿Qué firma de correo vamos a utilizar? ¿Qué notificaciones queremos que tengan? Entonces, ojo que aquí yo dije, van a tener acceso a esta información, pero no permiso. El permiso se lo damos directamente de manera manual. Y vas a poder seguir, en este caso, avanzando sin el acceso a un conjunto de permisos que te permita rápidamente agregar un nuevo usuario a un equipo con ese permiso especial y que te va a ahorrar tiempo al momento de la administración de licencias o de accesos, ya que si no tenemos una claridad de qué acceso debe tener X o Y persona, siempre tenderemos a que alguien tenga un acceso y que otro no lo va a tener. O sea, yo creo al usuario Mm. 1 y le voy a dar estos accesos y como no me acuerdo qué acceso le di, voy a crear al usuario 2 y voy a darle los mismos accesos, pero tienen que trabajar de la misma. Entonces generamos finalmente un desorden
a este nivel. Entonces, y aquí estamos hablando un poco ya de salud en cuanto a cómo tenemos organizado nuestro equipo. Eh, y esto puede ir desde editar un contacto, ver un contacto, visualizar tareas de todos, de un equipo, de X personas. Y ya por último, vamos a tener nosotros la licencia, la de Enterprise, que es un poco la más robusta que tiene HubSpot, que nos va a permitir tener todo lo anterior nombrado, más un conjunto de permisos que, créanme, a los administradores de licencias, ¿ya? Nos ahorra un montón de tiempo al momento de administrar usuarios. O sea, nosotros preestablecimos que un ejecutivo que va a llamar va a ser parte de un equipo de ejecutivos que llaman con permiso 1, 2, 3, puede visualizar, puede ver, puede acceder, etcétera, y lo dejo preestablecido, cosa que cuando llegue una persona, lo agrego a este conjunto de permisos preestablecidos y de esa manera ya me ahorro el tener que darle acceso uno a uno a estas personas, ¿ya? Entonces, aquí estamos hablando un poco ya del permiso en específico. ¿Qué tiene que ver todo esto con tener un superadministrador o no tener un superadministrador? Bueno, con las bases que les acabo de explicar anteriormente, un superadministrador es un usuario que tiene acceso a todas las herramientas, ¿ya? Que les acabo de explicar, y configuraciones a excepción de las funciones que se le da directamente con una licencia que yo le asigne, ¿bien? Que requiere alguna licencia de sales, de service, etc. Y los superadministradores van a poder también acceder a claves de API de la cuenta, crear y gestionar páginas de programación para los demás usuarios. Van a, por ende, con todo esto que te acabo de explicar, no es recomendable tener 2 a 3 superadministradores máximos por cuenta, ¿ya? Ya, justo te iba a preguntar Dependiendo, si hay obviamente, algún sí, número promedio, alguna recomendación sobre eso. tal cual, no recomendamos tener más de 2 o 3 superadministradores, dependiendo de la cantidad de cuentas que finalmente van a tener acceso a tu CRM, pero también quiero dejar en claro, es un poco de cómo es la estructura de la empresa en la que tú estás trabajando, en la que estás trabajando o tu negocio, ¿ya? No es recomendable, pero insisto en el punto, dependemos de la estructura y objetivo por el que tienes HubSpot. Por ejemplo, casos prácticos que me ocurrieron. Una vez configuré un CRM de una licencia starter para unos socios de una empresa, ¿ya? Entonces, solo eran ellos dos y ambos hacían de todos y gestionaban de todo. Se Claro. justificaba que eran 2 usuarios, pero los dos con superadmin, porque ellos eran finalmente los dueños y tenían que administrar la información. Entonces, por eso te digo, son 2 usuarios, ambos superadministradores, pero su negocio, obviamente, generaba que ellos pudieran tener esta licencia. Pero, por ejemplo, o por otra parte, otra empresa que también yo estuve configurando con una suite ya más de nivel pro, nos habían especificado en su momento que eran 10 usuarios, de los cuales 6 querían que fueran superadministradores. No tenía mucho sentido, la verdad, porque era un tema de no querer definir un usuario con permisos específicos para replicarlo en otro. Claro. Entonces tenía personas que administraban datos, pero al ser superadministradores podían, por ejemplo, exportar data. Eso es muy peligroso para una empresa que cuida sus datos y que en sus políticas están prohibidas las manipulaciones de data sin supervisión. Entonces aquí se ven dos casos de una buena y una mala utilización de un permiso de superadministrador. Y como recomendación, si cuentas con una licencia Starter o Pro, trata de crear a tu usuario modelo con los permisos específicos y como no tendrás conjunto de permisos, como les decía anteriormente, usa tu usuario modelo como réplica al momento de que tú quieras crear un nuevo usuario con las mismas características de tu usuario modelo. Y yo creo que de esta manera vas a poder mantener un orden en permisos, accesos, y ya si tienes obviamente la licencia de Enterprise, utiliza el conjunto de permisos. O sea, no dejes de no utilizarlo para poder entregar accesos finalmente que son predefinidos. Y yo creo que de esta manera vamos a evitar tener 2, 3 superadministradores y deja este permiso finalmente exclusivamente para que quieran estrictamente tenerlo. Finalmente, yo creo que si no quieres inventar la rueda con permisos específicos, yo creo que recomendación, explora las plantillas que HubSpot te da primero, que son de visualizador, bueno, que van desde visualizador, un usuario en específico, un usuario estándar, un gerente, etcétera. Y luego de eso, si no satisface tu necesidad, anda viendo un poco el permiso en específico. Entonces ya tenemos ahí un tip muy bueno al momento de administrar usuarios. Excelente. Sí, yo creo que a veces por tiempo decimos, o no sé, quiero el acceso a tal cosa, ya te doy a todo, como que más fácil, ¿cierto? Más Exacto, rápido, pero es muy peligroso, así que es una señal exacto. importante para la
¿cómo es la palabra? Salubridad, índice de salud de la... Claro, el índice de salud, claro, el índice de salud del CRM. Además que igual con un super admin, si tú se lo entregas a una persona que no tiene que tener acceso, puede acceder hasta tus datos de facturación, hasta tus datos de la tarjeta de crédito que está ingresada para poder hacer los pagos. Entonces, es muy sensible hablar de quién tiene o no tiene que tener acceso al super administrador. Así que en este ambiente de prueba tengo hartos, ahí los voy a eliminar, yo creo. No, pero un ambiente de prueba que tengo acá. Entonces, punto número 1, administración de roles usuarios y superadmin, ¿cierto? Punto número 2, vamos a hablar un Sigamos poco... así ¿Sí? muy práctico porque ya nos quedan 20 minutos, así que vamos bien específicos. Perfecto, perfecto. Orden y nomenclatura. Y acá voy a entrar un dato que es mucho más del orden de la data y del CRM ya a nivel un poco más general, ¿ya? Y aquí la verdad es muy bueno y deseable que se trabajen con nomenclaturas y carpetas de ser necesario. Por ejemplo, si tú vas a cargar un archivo en el CRM, documento, imágenes, vas a crear, por ejemplo, plantilla de correo, utiliza esas carpetas para organizar data dentro de las clasificaciones necesarias para poder encontrar información rápida al momento de ser necesario. Creo que muchas veces perdemos tiempo en buscar información porque no sabemos dónde está. Y en este caso, por ejemplo, si tienes una licencia Pro, vas a tener acceso a las automatizaciones. Y cuando tú tengas acceso a las automatizaciones, voy a compartirte pantalla súper rápido, es muy deseable que tú utilizas carpetas para guardar finalmente estos workflows y puedas definir también algunas nomenclaturas que te permitan administrar, gestionar, visualizar rápidamente información dentro del CRM. Por ejemplo, como equipo tenemos un TOC que es en tener en lo posible, ¿cierto? Toda la automatización en carpetas separadas por objetos. O sea, voy a hacer una marcación. Aquí, por ejemplo, dice entre corchetes, ¿cierto? Hago una marcación, una creación de objeto, una etapa, etcétera. O además, por ejemplo, un workflow que nosotros queramos crear, que tenga una creación, por ejemplo, de negocio automatizada. Le vamos a poner entre corchetes una nomenclatura. Primero, nombre de la acción, nombre de la línea de negocio, quién es el propietario, / nuevo negocio. Entonces, de esa manera, visualmente también te va a ayudar. Entonces, son pequeños detalles, por ejemplo, que te van a ayudar al momento de tú poder administrar la información de workflows, carpetas, listas. También es súper importante. A veces tenemos una cantidad de listas que no sabemos para qué sirven. Usa, en este caso, las listas y guárdalas en una carpeta que te permitan poder saber para qué son, cuáles eliminar, cuáles ya no te sirven, etc. Así que ahí tenemos un segundo punto de la nomenclatura. Desde el momento uno, aunque comiences de un HubSpot de cero, piensa en grande. Yo siempre hago esta recomendación. Piensa que ya eres una gran empresa, piensa que ya todo es algo robusto, ordénalo desde el día uno, porque a veces uno dice, es una lista, soy yo nomás, ¿cierto? Y nos ponemos a crear cosas y ahí nos van acumulando y cuando ya vemos un montón de listas, es como, oye, lo podría haber ordenado de tal forma, así que muy, muy importante tener esta mentalidad desde el día uno. Exacto. Y un consejo ahí que una vez me dieron, el mejor momento para haberlo hecho siempre fue ayer o hace mucho tiempo, pero el segundo mejor momento es ahora. Es ahora que tienes que hacerlo. Tercer punto para la administración de salud, arquitectura de datos, ¿ya? Propiedades. ¿Quién crea una propiedad? Y respecto a esta arquitectura, me gusta mucho la frase que dice, la gente nunca sabe lo que tiene hasta que ordena su pieza. Y esto es tal cual como pasa en HubSpot. Dígame si alguna de los que están presentes no les pasó que dieron algo por perdido y se dieron cuenta mucho tiempo después que estaba guardado o escondido, estaba perdido en la habitación en la que incluso estaban a lo mejor en ese momento desesperados buscando, no lo encontraron porque no sabían dónde lo habían dejado. Entonces, cuando tenemos una buena salud en cuanto a los datos, dentro del CRM ocurre algo similar y tiene que ver con el punto número 1, roles y permisos. Cuando tienes a muchas personas, ¿a quién le vas a dar acceso para que cree propiedades? Para que cree un dato, para que cree o administre finalmente los campos que tienen que tener estas propiedades. Cuando nosotros nos llegan muchos clientes, les ocurre muchas veces este problema. Podríamos tener un caos en el sentido quizás de decir, necesitamos ordenar y te das cuenta que hay una propiedad que está repetida 2, 3, 4 o más veces dentro de un CRM, una con tilde, otra sin tilde, una con guión, otra sin guión, y así sucesivamente. Y yo creo cuando son propiedades de tipo desplegable, te das cuenta que la propiedad A tiene 5 campos y la B se llama igual, pero con un carácter especial y tiene 4, pero son los mismos en los 5. Y luego tiene otras 7, la C una mezcla entre la A y la B, un esfuerzo por dejar todo atrás, ¿cierto? Y tener lo último actualizado.
Y aquí les quiero mostrar que HubSpot tiene el Data Model, ¿ya? Si nosotros vamos a gestión de datos, modelo de datos, nos vamos a dar cuenta que nos va a entregar cuál es el modelo de datos que nosotros tenemos hoy día. Y aquí hay un detalle súper interesante para los super admins. Cuando nosotros vamos a contactos y vamos a ver los detalles, HubSpot nos arroja finalmente información sobre las propiedades de este objeto. Quizás nadie se meta a esto, pero es súper bueno poder utilizarlo. Mira, 180 propiedades sin ningún dato, 273 propiedades sin usar, 9 propiedades, por ejemplo, duplicadas, que ya vamos a hablar de eso, y la propiedad, ¿qué tasa de llenado, por ejemplo, tiene esta propiedad en específico? Esta no se ha llenado nunca, pero se usa en 2 automatizaciones o formularios. ¿Es necesario tenerla? ¿No es necesario tenerla? Bueno, todo esto se soluciona con un punto que también les voy a hablar más adelante. Es algo que ha unido, que es la documentación del proceso. Tal cual. Pero en este caso, nunca es recomendado tener más de 2 personas que creen propiedades y que constantemente también se dediquen a poder revisar estas propiedades. Y si eres un super admin, bueno, es tu responsabilidad mantener la salud de propiedades y saber qué elimino, qué no elimino. Y también es muy importante tener grupos. Yo recomiendo mucho que una propiedad... Perdón, se salió la presentación, ¿cierto? Sí, se salió. Ah, sí. Sí, yo recomiendo mucho que a nivel de HubSpot tú tengas grupos de propiedades en que tú sepas a dónde tienen que ir. O sea, voy a hablar de una aplicación en específico con propiedades. Bueno, crea un grupo de esa propiedad, de esa integración y crea las propiedades dentro de eso para que después tú puedas ordenar bien esa info. Eso es como un sub de las carpetas. Exacto, exacto. Es como un sub de las carpetas que tenemos para los archivos. Entonces, punto número 3. Punto número 4, limpieza ya de base de datos. Y aquí entramos en un tema, yo creo, un poco más sensible, porque el data cleansing, como se llama normalmente, como su nombre lo indica, es la depuración de datos erróneos en una tabla o base de datos. Y esta acción te va a permitir, identificar datos incorrectos, incompletos o que sean poco relevantes para tu empresa. Después de hacer una limpieza de datos, vas a poder ver qué se sustituye, qué se modifica o qué se elimina por completo después de hacer esta revisión de propiedades, ¿cierto? Me gusta cómo HubSpot lo define en 4 puntos, ¿ya? 1, exactitud de los datos, es parte de una limpieza de base de datos, coherencia de los datos, validez de los datos y uniformidad de estos datos. Pero para realizar esto, te tienes que constantemente hacer preguntas. Pregúntate, ¿qué quiero mantener y por qué razón? ¿Qué quieres eliminar y por qué razón? Luego de que tú tengas tu pregunta respondida, te recomiendo utilizar las listas de negocios. Por ejemplo, en este caso, yo les creé para estos efectos contactos a eliminar, por ejemplo, por migración. Y un dato súper bueno, o que se los comparto, que yo lo utilizo constantemente, es que cuando voy a limpiar una base de datos, yo me creo una propiedad que se llame migración y que se llame motivo por el cual voy a migrar, independiente si la mantengo o la voy a eliminar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estos contactos los quiero eliminar porque el propietario es desconocido y no sé quién los creó. Yo los puedo seleccionar, los puedo editar y decir, por ejemplo, un dato migración, ya los paso todos así, los voy a migrar, y motivo, por ejemplo, de la migración, le pongo, no sé, eliminar porque no son parte de la base. Y antes de eliminar los datos, yo los mando a revisión, pero primero yo los exporto. ¿Para qué? Para mantener un respaldo de lo que elimine. A veces tomamos muy rápido el tomar datos, eliminarlo y después no supe que eliminé. HubSpot te va a permitir corregir ese error hasta los 90 días que lo elimines. Después de eso, perdiste. Así que es muy bueno mantener un respaldo de datos al momento de hacer una limpieza. Y como dato extra, tomando en cuenta la creación de usuarios, los que les había compartido al inicio, muchas empresas cuando tienen un usuario que ya no debe tener acceso a un CRM, tienden a eliminarlo del CRM. Y esto es un error, pero fatal. Se los tengo que decir, es un error fatal. ¿Por qué? Porque para eliminar un contacto, primero tú tienes que deshabilitarlo. Entonces, muchos lo deshabilitan, pero luego toman esto y dicen eliminarlo de la cuenta. Claro. ¿Qué pasó con todos los recursos que tenías tu usuario? ¿A quién van a pasar estos contactos? Se los tenías que pasar a un ejecutivo nuevo, a un ejecutivo antiguo. Entonces, primero desactívalo, migra toda su data a quien corresponda y luego de eso vacíalo.
porque de esa manera te va a permitir en HubSpot poder medir a quién pertenecía, por qué se le eliminó, por qué se quitó, y luego de eso tú ya no vas a tener datos al aire. No, este quedó sin propietario, este quedó sin actividad, este no sé de quién era, qué Queda tenemos que como hacer, y desconocido. ¿Quién lo creó? Usuario tal cual, desconocido. tal cual, tal cual. Así que, y como les decía, utiliza también un botón que se llama calidad de datos dentro de HubSpot. Cuando nosotros entramos a hacer al CRM, por ejemplo, contactos, voy a compartirla acá. Aquí hay un botoncito que se llama calidad de datos. Si tú le das clic, vas a poder tener un resumen de los datos que tú tienes actualmente y poder decir información sobre propiedades, sincronización de datos, monitorización de datos, problema de formato, duplicados, etc. Utilízalo para poder limpiar tu base. Punto número 4. Punto número 5. Duplicidad. Vamos bien rápido para alcanzar. Duplicidad de contactos y empresas, ¿ya? Este es otro, yo podría decirlo como temón, ¿ya? Es un temazo dentro de esto. ¿Por qué? Porque muchas veces esto es muy polémico al momento de limpiar bases de datos, ya que muchos usuarios, gerentes, administradores, no saben de la existencia de la herramienta de gestión de duplicado de datos. Y solo toman y eliminan. Solo toman, migran, lo elimino, lo llevo, etc. ¿Qué ocurre cuando un contacto se registró por una fuente de datos de campaña de redes sociales, pero luego tu ejecutivo lo volvió a crear manualmente porque cambió correo? No se lo editó al original, sino que lo volvió a crear de cero porque estaba el correo. El prospecto se volvió a registrar en tu formulario con correo distinto. Bueno, la herramienta de gestión de datos te va a facilitar el trabajo al momento de entender esto. ¿Y cómo puedo llegar a esto? Yo directamente puedo entrar. Esto sirve para los contactos y las empresas. Acciones, gestión de duplicados, me va a abrir el gestor de duplicados y aquí yo puedo tener, por ejemplo, todos mis contactos que están duplicados. Selecciono, selecciono acá, y aquí HubSpot me permite decir cuál de los dos lo quiero dejar como original. Este se queda con toda la base original y este que estaba se va a fusionar, se va a eliminar el contacto, pero va a fusionar su información con lo último que está actualizado. O al revés, no sé, yo quiero dejar que este se elimine y que este se... Entonces, de esa manera voy limpiando también base de datos con muchos duplicados, tanto a nivel de contacto y empresa. Y un buen superadministrador, y este es un datazo que les voy a dar, un buen superadministrador siempre va a tener bien gestionadas sus notificaciones dentro del CRM. ¿A qué voy? Yo sé que las capacitaciones no siempre es muy tomado, pero acá HubSpot te permite a ti poder decir contactos y empresas que me notifique cuando, por ejemplo, un contacto está duplicado, cuando un contacto se repite más de una vez, entonces me avisa por correo. Yo reviso en el momento cuando me llega la información y no lo tengo que hacer un mes con los 30, 40 duplicados que tengo que hacer. Es una pequeña modificación, un pequeño paso y ya mejoraste la salud de tu CRM. Punto entonces, número 6, documentación de procesos. Como les decía en el punto 2, la arquitectura de datos siempre se complementa con la documentación del proceso. Y yo creo que es muy deseable, Claudia, y necesario que cada uno de los que está escuchando cuente con algún archivo, diagrama, documento que te permita dejar registrado todo lo que se hace en el CRM. Es como tu prueba, es como el manual. Finalmente tú tienes tu robot armado, pero venía un manual con todas las instrucciones. Tal cual tiene que pasar con un CRM. Y esta debiese ser una de las funciones, yo creo, principales de un buen software administrador. Nosotros utilizamos, por ejemplo, plataformas como Miro, Lucid o alguna aplicación que nos permita poder diagramar el proceso para entender un poco qué es lo que ocurre. No sé si aquí se va a ver o no. No, se los dejo ahí compartido. Pero HubSpot también, les quiero compartir, tiene, por ejemplo, plantillas. De hecho, quiero entrar acá un poco. Algo que me gustó mucho de un blog que encontré, que se llama David Torres. Muchas gracias, David Torres, por este blog. Pero que dice documentación de procesos. ¿Qué es? ¿Cómo hacerlo y para qué sirve? Y aquí te explica por qué es necesario documentar todo tu proceso. Y lo más bonito de esto es que te deja un ejemplo para que tú puedas partir. Tú quieres, por ejemplo, documentar el proceso, ok, tú te deja una plantilla a la cual tú puedes acceder y te va a decir documentación de tu proceso. Nombre del proceso, fecha de creación, quién lo creó, cuáles son los pasos que tiene que seguir, cuál es la instrucción de uso,
¿Cuál es la documentación de tu proceso? ¿Quién está a cargo? ¿Quiénes son los participantes? ¿Cuál es el propósito? Nosotros tenemos un poco el proceso de decir, vamos a documentar propiedades, barra lateral izquierda, workflows, los links, los usuarios, todo, finalmente todo. Y con eso tú te dejas un respaldo de que sea finalmente tu Biblia de lo que tienes dentro de tu CRM. Así que documentación de proceso muy importante. Así es. Número 7, errores en los workflows. Ya vamos terminando al 10, vamos llegando rápidamente al 10. Errores en workflow, algo que comúnmente pasa. Para la web salón de tu CRM es la revisión constante de los errores que ocurren en las automatizaciones. HubSpot está constantemente actualizando su interfaz y para los administradores es cada vez más fácil, como tú bien decías, al inicio no se podía, pero para los administradores es cada vez más fácil poder acceder y organizar bien nuestro sistema, y una de las herramientas es la revisión de errores. En el panel, de hecho, de workflows, tú puedes entrar a los que tienen licencia Pro Enterprise, se pueden identificar algunos errores con registros inscritos. De hecho, este me está diciendo que hay un problema en las etapas del ciclo de vida. Ok, revísalo. Ve por qué se está generando este problema, cuál es la persona, por qué, qué ocurrió. Porque después ocurre en que llegamos y decimos, oye, no funciona el workflow. Oye, no me está marcando la información. Bueno, pero te estaba arrojando un error que tú tenías que haberlo revisado con tiempo. Entonces, esto es muy, muy importante. Y quiero también que ustedes entren a la base de conocimiento de HubSpot, porque HubSpot también tiene, como la lavadora, una especie de manual de errores, ¿ya? Solucionar errores comunes de workflows, y te va a dar una tabla que dice, ok, error, no se ha podido establecer la propiedad. ¿Qué significa? Pasos para resolverlo. Problema número 2, etapa del ciclo de vida. ¿Qué significa? Paso para resolverlo, etcétera. Es el manual de errores que te permite a ti poder guiar finalmente qué hacer o qué no hacer si es que hay un contacto. En algunos casos hay que ignorarlo. Al contacto no se le envió el correo porque rebotó, porque canceló nuestra suscripción, y está bien. Entonces no hay que hacer absolutamente nada, pero importante poder revisarlo. Aquí. Mira, después vamos a hacer un consolidado porque has compartido ahí unos enlaces súper buenos. Vamos a hacer un consolidado y lo vamos a enviar junto con la grabación de esto para que lo tengan ahí todo Perfecto, como respaldo. perfecto. Se los voy a dejar compartidos. Ya. Punto número 8. Marketing contacts versus marketing no contacts. Y aquí existe una tremenda confusión. ¿Qué es un contacto de marketing? ¿Qué no es un contacto de marketing? Y ahí estoy hablando para los marketeros sobre todo, para los que tienen licencia de marketing Java, como Matías, como Miguel, ¿cierto? ¿Qué es? Como les decía, para las suscripciones, los contactos de marketing son los contactos con los que te relacionas a través de herramientas de marketing de HubSpot cada mes. Por ejemplo, le envías un correo electrónico de marketing, lo incluyes en un targeting de anuncio, etcétera, etcétera. Todos los contactos incluidos en este límite se denominan contactos de marketing y son los únicos que afectan el coste de tu suscripción aparte, ¿cierto?, de la suite de marketing, ¿ya? Y por otro lado, los contactos que no tienes intención de incluir en tus estrategias de marketing se consideran como contactos no de marketing. Y estos contactos que no son de marketing no se tienen en cuenta en lo que limita al cobro que vas a tener por ello. ¿Qué quiero decir con esto? Según el plan de Marketing Hub que tú tengas contratado, tu CRM tiene la capacidad limitada de contactos a los cuales puedes realizar acciones de marketing específicas. Por ejemplo, un envío de email marketing con redireccionamiento a una landing page o página de conversión, promoción especial, información, etcétera, remarketing. Dicho lo anterior, los formularios de HubSpot te permiten marcar los contactos como de marketing o no de marketing. Tú eliges cómo los quieres ingresar al CRM. Cuando tú tienes contactos de marketing en el CRM seleccionados y no les estás haciendo nutrición, envíos de correo, no lo vas a hacer en mucho tiempo, no lo vas a tomar en cuenta, es momento de quitarlos de la base como contactos de marketing. Ojo, no eliminarlos, quitarlos de la base de contactos de marketing para que no te ocupen espacio en tu licencia, ¿ya? Sí. Por ejemplo, una de Marketing Pro viene con 2.000 contactos. Si los marcas todos como marketing, rápidamente tú puedes sacar un ratio de medición de contactos diarios que llegan. Si llegan 20 diarios, ya vas a saber que en 100 días se te van a llenar los 2.000. Es un ratio más o menos ahí aproximado. Entonces, HubSpot acumula los contactos de marketing en tiempo real. Quiere decir que cada vez que HubSpot reconoce un contacto como de marketing, lo marca como tal, pero no al revés. Y aquí es muy importante, este es el dato. Si
tienes 100 contactos de marketing que vas a quitar durante el mes, lo marcas ahora, van a quedar seleccionados para hacer contactos no de marketing recién a fin de mes. Claro. Y esto es muy importante. El último día del mes de fecha de corte es la que HubSpot determina que dejan recién de ser contactos de marketing. Si a la fecha tienes 1990 contactos de marketing y ahora seleccionas 100, hoy día, 27, ¿cierto? Sí, 27, que van a pasar a ser no de marketing, quiere decir que recién el 1 de julio pasarán a desmarcarse como tal. Por lo que si dentro de estos días entraron 11, vas a tener un total de 2001. Y por ese uno que te pasaste, te van a cobrar extra. Entonces, exacto, esto está en las políticas de HubSpot, pasas al siguiente nivel. Entonces, ¿cómo lo administramos? Para esto existen las listas. Tú tienes que elegir filtros que te permitan decir, ok, ¿cuál es el estado actual? ¿Cuál es la última actividad? Por ejemplo, este correo, yo quiero sacar todos los que sean Gmail, Outlook, etc. Una vez que tú los seleccionas y tú los identificas que van a ser contactos no de marketing, se puede hacer también con automatizaciones, ¿ya? Tú los seleccionas y acá HubSpot te va a decir más y tú los defines como contactos que no son de marketing. Pero tomen en cuenta que estos 10 que voy a seleccionar pasan recién a ser contactos no de marketing el último día, ¿ya? Por ende, aquí tú tienes que tener una administración de cuánto se va a llenar y no se va a llenar, ¿ya? Pero por otra parte, HubSpot también te permite tener en una página, ya aquí hice una lista, pero hay un administrador de contactos de marketing en el cual tú puedes entrar en la ruta cuenta y facturación, uso, limitaciones, administrar contactos, y aquí ellos te recomiendan finalmente limpiar contactos con los que no has tenido interacción, porque contactos rebotados y que cancelaban suscripción. Si no te sirven en este caso, quítalos como contacto de marketing. Y en el siguiente puedes o volver a filtrar acá o elegir la lista que acabamos de hacer. Y digo, toda esta base va a dejar finalmente de desaparecer de mis contactos de marketing. Así que un punto muy bueno en el 8, contacto de marketing versus contacto no de marketing, administración correcta de esto. Punto número 9, informes y paneles, ¿ya? Y aquí ya vamos a ir finalizando. Informes y paneles. Los informes y paneles de HubSpot no son eternos. Eso es lo lamentable que tengo que decir. No tienes paneles eternos y con 100 informes dentro de ese panel, sino que dependen también de tu licencia al momento de crear reportes personalizados, ya para licencias Pro y Enterprise, ya los personalizados tienen un límite, los que vienen en la biblioteca no, ya. Y en el caso de licencia Starter solo podemos utilizar los de la biblioteca, no podemos crear algunos automatizados, por lo que es muy importante ordenar los paneles que vamos a utilizar de tal manera que podamos entregar accesos a la información y tener temáticas exclusivas en los mismos. Por ejemplo, si eres de marketing y nos estás escuchando el día de hoy, que tu panel sea de informes de marketing y que te asegures que las personas que tengan acceso a tu panel, permiso, volvemos al primer punto, puedan evitar, o visualizar si es necesario, ya que muchas veces existe un desorden en paneles, en informes que no sabemos, no están en ningún lado, se repiten 3 veces y el primero que lo editó se le editó a los otros paneles. Toda información mezclada sin un orden lógico. Entonces, cuando no tienes claridad en los datos de medición, te va a costar después saber qué vas a medir, dónde lo vas a medir y ver rápidamente este dato. Entonces, no trates de inventar la rueda si HubSpot ya lo hizo. Recomendación. Me refiero, si hay un informe de HubSpot que ellos ya lo tienen creado en su biblioteca de informes, cuando yo voy acá a crear un informe, primero revisa si es que HubSpot ya lo tiene. No es necesario que a lo mejor, si HubSpot ya te entrega información de los contactos recientes, de los buyer personas, etcétera, utilízalo y no te va a sumar al límite de contactos personalizados para licencias Pro Enterprise. Si aún así no satisface tu necesidad, crea uno de cero, pero con las métricas que finalmente corresponden. Y no te, como te digo, no te desgastes tratando de hacer uno que sea igual, salvo que necesite algún cambio en específico. Así que, punto número 9. Y punto número 10, aquí voy a dejar de compartir, consejo personal, tómate tu tiempo. Sí, y esto, como le decía, un consejo ya muy en lo personal. Tómate tu tiempo para poder realizar todo lo anteriormente mencionado. Sé que a veces es muy difícil verse tentado, yo creo que por la vorágine de la vida, el trabajo, lo que hacemos en el día a día, en dejar pasar por alto todos estos consejos anteriores. Pero créanme que con pequeños cambios, como los mencionaba anteriormente, el CRM hará la diferencia. Podrás tener datos saludables. Cada cierto tiempo, tómate espacios para evaluar el funcionamiento de tu herramienta. Utiliza ChatSpot como asistente de inteligencia artificial para poder saber
cosas de tu plataforma o medir algún dato, utiliza potenciadores de inteligencia artificial. Hoy día estamos en la era de la inteligencia artificial y tienen alguna herramienta ya de inteligencia artificial, como por ejemplo descriptores de workflows. Si le vas a dar una descripción a un workflow al momento de crearlo, crea el activador, crea la acción, luego el nombre, generar con inteligencia artificial y HubSpot lo va a reconocer. Es decir, este workflow sirve para esto. Y vas a saber cuál es el objetivo de tu automatización. Así que tú eres el doctor que debe monitorear la salud de tu paciente. Si le das los medicamentos correctos, no se te va a enfermar, pero si lo descuidas, siempre tenderá a un crecimiento desproporcionado. Así que 10 consejos que les entregamos, se los vamos a mandar por interno también, en honor al tiempo. Ahí fui bastante rápido, pero son algunos consejos que les puedo entregar desde la experiencia, de lo que hemos visto, de lo que hacemos en el día a día. Wow, yo creo que este hack hay que volver a revisarlo, porque fuimos muy rápidos, obviamente, por el tiempo, pero son 10 puntos claves que todo superadministrador, o incluso no solo para los superadministradores, sino para quien tenga su Exacto. acceso específico, o sea, ser muy consciente de la nomenclatura, el orden, de los errores, o sea, ser muy consciente de los procesos, respetar los roles, así que nada, si alguien ahí tiene alguna duda, por favor, déjela en el chat. Agradecerte, Ariel, de verdad que estuvo increíble, súper, súper bueno, súper práctico. Gracias, y Renato te manda muchos saludos. Gracias, Renato, por estar con nosotros. Gracias, Julio, Renato. Belén, todo el equipo. Muchas gracias, Ariel. Y como les digo, vamos a dejar esta grabación disponible para ustedes. Va a quedar en nuestra página de YouTube. Les vamos a enviar, por favor, Ariel, no te olvides de enviarnos los enlaces que nos compartiste para poder dejarla también con Perfecto. todas Sí. las personas. Sí, perfecto. Voy a dejártelo enviado, sobre todo para después cuando carguen este video, también tenga ahí sus vínculos para que puedan entrar rápidamente. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos. Como siempre, dejarlos ultra mega invitados a nuestra comunidad.revopslatam.com. Están nuestros cursos gratis, todas estas grabaciones, el podcast, artículos de blog. Hay un montón de material sobre este mundo de HubSpot, del mundo RevOps, disponible para ustedes. Así que nada, nos vemos entonces en una próxima sesión. Vamos a estar ahí pensando en cuál va a ser nuestra próxima temática para poder siempre compartirlo mejor con ustedes. Muchas gracias, Claudia, por la invitación y a todos los presentes. De verdad, siempre un gusto poder compartir el conocimiento. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos entonces Nos por vemos. ahí, por las redes sociales y las plataformas. Chao, chao.